En vivo, ¡qué emoción! Tengo que limpiar los lentes. Limpia los lentes para que puedas leer todas las preguntas que nos van a hacer yo hoy. no leo. ¿Estamos sin rectos lentes. o estamos medio que medio? Ahí estamos bien. Usted hace un frío aquí, me siento en el Polo Norte. Y estamos en el trópico en Panamá. Pero sí, está bien. Siento está que bien. eso se está yendo como para un lado. Espérate. Sí, está a un lado. Arreglar ¿Cómo esto. están? Vamos a ver. Creo que ahí está perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen hoy lunes? Y bienvenidos a Una Luna a la Vez. Ahí vieron al anillo de Miriam. Ay. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo ha sido su lunes? Nosotros felices de estar otra vez con todos ustedes. Y hoy, pues como siempre, haciéndole honor a las segundas partes de esas entrevistas maravillosas que hemos tenido a lo largo de pues todo este tiempo desde que inició este maravilloso proyecto llamado Una Luna a la Vez, con esta comunidad que no la cambiamos por nada ni nadie. No, seguro. Mira, estoy muy emocionada. Hoy vamos a tener un programa fenomenal. No es la primera vez que tenemos al doctor Nicolás Loyacono y a la nutricionista María Luz Sanz. Total. Ellos forman parte del equipo de mi hija Raquel y ahora también de Rocco. De Rocco. Entonces son profesionales que nos han ayudado a nosotros a través de nuestro camino. Y mucho antes de haberlos conocido. O sea, ya yo entendía mucho de este tema porque yo lo viví con mi hija. O sea, hay ciertos alimentos que simplemente a Raquel le hacen muy mal, por lo menos en el autismo y también en todo lo demás. En epilepsia también. Sí, es que el intestino es el segundo cerebro. No quiero, o sea, yo quiero que la gente sepa la importancia, Erika, después de este live, de por qué tenemos que cuidar ese intestino. Y creo que estamos agarrando conciencia precisamente en estos temas con profesionales de la talla del doctor. Y como ustedes saben que pues Una Luna a la Vez es multicultural, pues muchos de nuestros especialistas no solamente son de aquí de Panamá, sino también del mundo entero. En este caso nos vamos a conectar directamente con Argentina. Y sé que hay muchísimas preguntas. Sí, vamos a doctora, llegar. así que vamos a conectarnos enseguida. De una vez, aquí está mi querida. Y tengo que ponerme los lentes. A ver. Ahora sí. Y aquí Hola, está buenas tardes. mi equipo. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Muy buenas. ¿Cómo les va? A ver, hay que arreglar aquí un de problema verdad, técnico. Lo que pasa con estos lives, doctor, es que a pesar de que tengo mi arito de luz, ahí estamos cool. Ya no estoy cortado, sí, todavía seguimos cortadas. Uy, grave. Espérate, que esto no se puede empezar hasta que estemos bonitas y presentes. Ahí está bien, ¿verdad, amiga? Ahí está maravilloso. Ahí está bien. Esto es lo que pasa. Desde el oficio. Sí, no importa. Lo que importa es la información que vamos a tener hoy. En verdad está hecho un desastre. No importa. ¿Nos ven bien? ¿Sí nos ven? Nos ven, perfecto. Ahora sí. Ay, cool. Déjame agacharme ahí. Ahora sí. Perfecto. No alzo más, no importa. Última vez. Última vez para arrancar inmediatamente porque ahí está perfecto. Ay, y se fue Luz. ¿Qué pasó con Luz? Vamos a conectar nuevamente a Luz. Luz, no era para que te fueras. Bienvenido nuevamente, doctor, a Una Luna a la Vez. Ha sido parte ya pues, de esa iniciativa, al igual que Luz. Es un tema tan importante porque yo creo que un programa no bastó para hablar pues de la importancia de los alimentos, de la importancia del cuidado de nuestro intestino, ¿no? Y sobre todo de nuestros hijos. Wow, es que te juro, no tengo idea por dónde empezar. O sea, quiero sacar todo el conocimiento de sus cerebros y ponerlo en una hora. ¿Cómo hago? No puedo. ¿Por qué no empezamos por aquí? ¿Por qué lo que comemos? ¿Por qué nuestro intestino, la parte gastrointestinal, puede afectar la conducta de nuestros hijos? Empezamos por acá, para las personas que no saben, porque hay gente que no sabe que eso es posible. Bueno, a ver, ¿cómo están? Encantadas, porque se me fue un poquito la conexión, así que me perdí ahí el inicio, así que bueno, gracias por la invitación. Hola Loya, ¿cómo estás? Me parece que el tema que ya estamos arrancando realmente es muy interesante, ¿sí? Y entender o comprender por qué algunos alimentos pueden modular conductas, pueden inflamar el cerebro, es entender que nuestro intestino es clave, ¿no? En todo esto, es protagonista, ¿sí? Hoy lo que sabemos es que aquello que es permeable a nivel intestinal, o sea, cuando el alimento que puede atravesar la barrera intestinal de manera mal digerido,
también lo será por el tipo de comunicaciones que hay entre el intestino y el cerebro, también lo será a nivel de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que está en el cerebro. Por eso es tan importante no solamente reconocer cuál es el alimento que puede generar ese tipo de reacción, sino también conocer por qué motivo mi intestino está permeabilizado, o sea, qué es lo que está pasando a nivel intestinal, ¿sí? A veces uno se centra solamente y puede sonar un poco reiterativo, ¿no? Pero el público se renueva, se centra solamente en determinado cambio dietario, ¿sí? Pero el cambio en la dieta no sirve si no encontramos qué es lo que está pasando en ese intestino y por qué motivo estoy reaccionando de esa manera contra ese alimento, qué es lo que está pasando a nivel de las enzimas, qué es lo que está faltando a nivel, qué sé yo, de factores corrosivos, digo, hay un montón de cosas que se pueden estudiar, ¿sí? ¿Qué pasa Entonces, cuando se inflama el cerebro a raíz de bueno, un alimento? Sobre todo, bien. por ejemplo, cuando hay condiciones preestablecidas. En realidad, cuando se inflama el cerebro, ¿sí? O sea, nosotros ya podemos tener un cerebro inflamado, ¿no? Que se ha ido inflamando lentamente, ¿no? Que eso al menos es lo que vemos generalmente y por ahí Nico puede aportar un poco a lo que estoy diciendo, pero una vez que ya estamos en un estado como de inflamación crónico que se viene como sosteniendo con el paso de los meses, y comemos alimentos que son proinflamatorios, no solamente generamos más inflamación a nivel cerebral, sino que también podemos tener manifestaciones conductuales, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas proteínas, como pueden ser las de gluten, que es la del trigo fundamentalmente, y la de la caseína, que es la de la vaca, que pueden generar un efecto opioide a nivel cerebral, ¿no? O sea, tocan los mismos receptores de la droga. Entonces, por ejemplo, vos tenés un chiquito que tiene permeabilidad intestinal y que tiene inflamado el intestino y que consecuentemente va a tener esta permeabilidad a nivel hematoencefálica. Y, por ejemplo, una de las manifestaciones puede ser que se toma su mamadera de leche y queda colgado mirando, por ejemplo, no sé, al techo, ¿sí? Como O si se ríe fuera que está solo. en otro plano, o se ríe solo, ¿no? Entonces, las manifestaciones conductuales, ¿sí? Son gatilladas, ¿por qué? Porque se van inhibiendo un montón de neurotransmisores, como puede ser el GABA, ¿está? Y eso genera ese tipo, entre otras cosas, no es lo único, claramente, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno retira esos alimentos que están propiciando ese cuadro inflamatorio, lo que tenemos son niños que, en líneas generales, mejoran su estado emocional, mejoran su conexión, mejoran algunas conductas, mejoran el descanso, ¿sí? Pero bueno, después claramente lo que hay que buscar es qué es lo que está pasando para que se genere para que se active ese mecanismo, ¿sí? Eso es Claro, muchísimo más complejo. es la razón por la cual los invité a los dos, porque aquí tenemos a dos personas que solos pudieran hacer seminarios de miles de personas con el conocimiento que tienen. Pero hay una raíz y hay una causa, ¿verdad? Si más bien como nutricionista, yo sé que María Luz, tú sacas y ayudas a estos papás, sacas muchos de estos alimentos antiinflamatorios, necesitamos escuchar también de la parte médica. ¿Por qué? Porque ¿por qué ese intestino está permeable de un principio? Tenemos que no solamente hacer la dieta y sacar el gluten, sacar la leche, que son cosas que van a inflamar, pero tenemos que entender la raíz. ¿Y qué es un intestino impermeable? Sí, doctor, ¿qué es un intestino permeable y cómo llega a suceder? Esto es, a ver, ante todo hay que conceptualizar bien desde la base. O sea, el cuerpo es uno, el alimento que nos nutre nos tiene que venir a nutrir, no a inflamar, no a hacer mal, a hacer daño. Y las enfermedades, por decir, colaterales a las alergias o a las sensibilidades alimentarias son múltiples y tienen expresión clínica en casi todos nuestros órganos y sistemas. Una persona con una alergia alimentaria o una intolerancia alimentaria puede tener desde rinitis crónica a migraña, dolor de cabeza, a problemas de fertilidad, puede tener alopecia total, o sea, quedarse totalmente sin cabello, y esto puede pasarle a los 4 años o a los 30 años de edad. Puede tener autismo, puede tener esquizofrenia, puede tener psicosis, puede tener más reumatológicos como artritis reumatoidea o algunas colaterales a esto. Puede propiciar procesos cancerosos. Entonces, es camaleónica la expresión clínica de una enfermedad o de tolerancia o una problemática con los alimentos. De hecho, en el New England Journal of Medicine en los años 70 se publicó un trabajo que decía: enfermedad
celíaca una enfermedad paradojal. ¿Qué significa esto? No sabemos desde dónde hablarla porque no podemos terminar de entender cuántas camaleónicas expresiones clínicas puede tener para sospecharla en un paciente. Wow. Y hablando solo de una. Imagínense que nosotros estamos acá poniendo en la balanza que chicos que nacen con problemas intestinales, que no necesariamente nacen con ellos, sino que los van adquiriendo conforme pasa el tiempo porque tienen problemas al nacer por una cesárea, con una disbiosis intestinal, o sea que sus bacterias intestinales son inadecuadas, les crecen mucho los hongos, o tienen una gran alergia a la proteína de la leche de vaca y son alimentados con fórmulas, tienen diarreas, constipación, y quizás su expresión clínica es problema para dormir, cólicos, dolor de panza, mucho llanto inconsolable, expresiones en la piel, problemas de vías respiratorias, altos o bajos, o sea, mucho moco en la nariz o muchos broncoespasmos. Digo, muchas veces esto se oculta detrás de otros órganos. El intestino es tan grande, es tan amplio y tiene una gran responsabilidad. Recibir el ambiente, recibir los alimentos, digerirlos, procesarlos, absorber los nutrientes, pero también es el que se ocupa, en él vive el sistema inmunológico y en él nosotros aprendemos a defendernos y a tolerar. ¿Defendernos de qué? Tenemos gripe, tragamos la mucosidad y generamos anticuerpos contra el virus de la gripe en el intestino. Pero también podemos deglutir, tragar pedacitos de las células de la lengua, por ejemplo, y a esas tenemos que tolerarlas. En el intestino el sistema inmune aprende a atacar o a tolerar. Entonces tiene tantas responsabilidades que cuando dejamos de prestarle atención, nos enfrentamos a un sinnúmero de problemáticas que muchas veces se resuelven en la raíz intestinal. El intestino es nuestra raíz. Tenemos que prestarle mucha más atención. Es increíble lo que está diciendo, porque creo que cuando se presenta de repente alguna de estas cosas que usted está diciendo, si de repente mi hijo pues que tiene mucha mucosidad o tiene alergia o algo en la piel o otro tipo de condiciones, lo último en que pensamos es que el intestino tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al especialista y mi pregunta es, si ya, por ejemplo, hay un intestino que está afectado porque no procesa, porque se ingiere alimentos no adecuados, y dentro de lo que veo, pues se recetan estos medicamentos que también podía afectar la flora intestinal, o etcétera, ¿no agrava la situación cuando no vemos la raíz de todo esto? Siempre que queramos tomar un atajo, vamos a entrar en más problemas. Siempre que estemos medicando una dermatitis que tiene raíces en la alimentación, vamos a estar dando un problema. Por dos motivos. Primero, porque se está usando algo para suprimir un síntoma, que no está mal si uno sigue buscando la raíz del problema. Claro. Y lo otro, demoramos más tiempo en encontrar y llegar a la raíz del problema. Por lo tanto, a nuestro entender, toda la sintomatología de la vista suele ser una expresión colateral de algo que está por dentro. Entonces siempre estamos atentos a qué subyace dentro de ese paciente y es ahí donde nosotros empezamos la exploración de los médicos que pueden estar detrás de esto. Por lo tanto, para nosotros, y hablando del autismo o de los trastornos del desarrollo, la sintomatología conductual a la vista es solamente fiebre. Es una expresión clínica dentro de lo que el paciente puede expresar sintomatológicamente a la vista para nosotros ir a buscarle una raíz. Porque hemos visto todo esto por nuestro consultorio, han pasado muchísimos pacientes con problemas conductuales que los resuelven al cambiar los alimentos, o con mujeres con problemas de fertilidad que resuelven con cambios de alimentación. Y así un sinnúmero de diagnósticos que desde la alimentación y desde una medicina actualizada, o sea que va a buscar las raíces de estos problemas, que explore el sistema inmunológico, que explore el metabolismo, que explore la nutrición en profundidad del sistema inmune, etcétera, encuentra y resuelve. Obviamente muchas veces nos toca cubrir los síntomas, cubrir una gastritis, cubrir un problema conductual muy severo con riesgo de vida, con un psicofármaco, con mucha contención terapéutica. Claro, hacemos todo en equipo. Nuestro equipo tiene muchos más terapeutas que médicos y nutricionistas, porque así lo exige el paciente, porque así está la demanda, porque así funcionan las cosas. Nosotros venimos a completar equipos donde lo que está a la vista ya tiene tratamiento.
no está a la vista, buscamos descubrirlo y en función de eso, sí ir a resolverlo. Yo quiero recalcar algo importante aquí. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha pasado a mi familia y a muchos otros padres con niños, por ejemplo, con autismo específicamente, que lastimosamente en la medicina tradicional o en la mayoría de los consultorios, muchos de los síntomas de mi hija, pues los doctores lo han básicamente tirado abajo de la alfombra del autismo. Bueno, no habla a tiempo porque tiene autismo, la barriga se le extiende porque tiene autismo, sí, repite las cosas cuando habla porque tiene autismo. Entonces, lo que quiero que todo el mundo entienda, es algo que ya yo aprendí junto a esta pareja Esta dupleta maravillosa. sí, es que no le echemos la culpa a ningún diagnóstico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el intestino y otros problemas médicos, como por ejemplo la gastritis, tenía a mi hija sin comer más alimentos por 13 años. Mi hija tenía, la barriga se le extendía y a mí el pediatra me dijo, a los niños con autismo le pasa. Y luego Luz encontró que tenía que ver con otra cosa. Entonces, no podemos barrer todo abajo de la alfombra del diagnóstico y no mirar. No, nuestro propósito con este live hoy es levantar esa alfombra y ver qué es lo que está debajo. Pero para la raíz. Para poder saber qué es la raíz, tenemos que entender un poquito, doctor. Las personas que no entienden, hágame una lista de señales. ¿Qué podemos estar mirando en nuestros hijos que puede alertarnos de que algo sucede o con los alimentos o con el intestino o con ambos? Yo primero pensaría en qué síntomas o qué conductas a la vista pueden significar un problema médico, físico, de gravedad. Okay. Y acá y enumeraste algunas cosas, Miriam, que son muy claves, que son muy, muy características, que las vemos muy seguido y que son relativamente fáciles de resolver y de observar si uno tiene esta mirada. Porque el paciente que tiene arcadas con la comida, el paciente que es muy selectivo con los alimentos, el paciente que tiene gran trastorno del sueño, que está boca abajo tirado en el piso, que se apoya contra los muebles, que apoya la panza contra los muebles, que apoya la cabeza contra la pared fría o contra el piso frío, o se golpea acá arriba, o se golpea el mentón, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Muchas veces tienen gastritis, y ninguno de nosotros vive con gastritis. Ninguno de nosotros con una gastritis en actividad estaría aquí sentado conversando porque estaríamos con mucho olor en una guardia. O tienen cólicos renales, o tienen, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, pacientes que se pegan en la pera y tienen reflujo gastroesofágico, pero son medicados por conductas psicóticas. Se pegan acá en la frente porque tienen migraña, y la migraña es muchas veces un derivado de la sintomatología de la vista, de sensibilidades o alergias alimentarias, o bien tienen sinusitis. Esto se resuelve con una radiografía para ver si hay sinusitis y se la medica como sinusitis y listo. Entonces, yo creo que esos son como los primeros quizás síntomas a la vista más importantes. Por otro lado, ¿y el pupú? todo esto que decíamos de las heces, sí. Bueno, por supuesto, las Claro, pero eso características es de la materia físico. fecal van Tienes claro, razón. eso va a hablar muchísimo de la capacidad de digestión que tiene el paciente, del estado de su flora intestinal, de cómo el paciente mastica, si puede masticar, porque muchos chicos están tan congestionados de la nariz y tienen tanta sinusitis y tanto problema respiratorio que no pueden masticar directamente, wow, o tienen tanta gastritis y reflujo que no quieren masticar y tragar porque están perdiendo tiempo para aliviar un síntoma, un dolor, entonces toman mucha cantidad de agua, comen permanentemente, picotean durante todo el día, están con algo en la boca todo el tiempo, Como la y los terapeutas que dicen, cómprele un mordillo. Claro, claro, pero a ver, la respuesta no es cómprele un mordillo. Compre un mordillo para que no se rompa la remera, pero mientras tanto vamos a darle un protector gástrico, porque ese chico no está comiendo, porque ese chico está todo el día mordiendo cosas, llevándose un montón de cosas a boca, está juntando parásitos del piso todo el tiempo. Son conductas que terminan con un riesgo infectológico para el paciente. Igualmente, bueno, yo creo que Luz es la más apta quizás para comentar esta cuestión de las deposiciones de los pacientes, ¿no? Y sus características. Luz, ¿qué nos podías comentar al respecto? Bueno, o sea, que saber cómo hace caca un chico es clave para saber qué tipo de digestión está teniendo. O sea, es una de las primeras preguntas que hacemos, ¿no? Porque también en función del tipo de evacuación que tenga, el plan dietario que uno va a realizar, ¿no? O sea, a veces se generaliza, por ejemplo, no sé, esto es bien sabido, o al menos calculo que el público que nos está escuchando, alguno lo debe haber hecho.
no sé, por ejemplo, me salió la cándida, cándida alta, pero lo tenés al nene con unas diarreas y con esteatorrea, con pérdida de grasa en materia fecal y demás. Y no siempre se puede hacer una dieta baja en almidones o sacando determinados hidratos de carbono cuando digestivamente no está listo para eso. Entonces, conocer cómo hace la caca también nos permite darnos los tiempos para saber qué tipo y cómo vamos a ir haciendo esa intervención, ¿sí? Realmente es muy importante, que tiene que ver con la masticación, que tiene que ver con la digestión de ese alimento, el tipo de caca, o sea, si es una diarrea, si es constipado, con qué frecuencia, el color que tiene esa caca, si hay restos de comida. Todo eso nos va a estar hablando de cómo está digiriendo el niño que tenemos delante, ¿sí? Y sobre eso, la intervención que vamos a hacer. Por eso es que también la caca aislada me da información, pero no me dice todo. Entonces, uno a veces puede distinguir el tipo de cacas y puede estar relacionado con alguna intolerancia a algún alimento, intolerancias a determinados hidratos de carbono, intolerancias a grasas, déficit de enzimas, no masticación, ¿sí? O sea, los chiquitos que no mastican, por ejemplo, Claro. Y también también las los cacas, patógenos. O sea, un bueno, pupú, o por sea, ejemplo, que tiene un montón de pintitas blancas. ¿Eso es un bacteria, parásito? ¿Qué es algo? ¿Qué puede mostrar no, una Sí, o caca? sea, sinceramente, así una caca que tiene puntitos blancos, no sé si está descripto, ¿no? O sea, a veces se asocia con que están eliminando algunos patógenos, pero así sola, con puntitos blancos, no dice nada, ¿sí? Distinto es cuando por ahí la caca está toda blanca, que eso está hablando más de un problema a nivel hepático, a nivel de la vesícula. Pero bueno, sí es cierto que a veces se ven, cuando se toman antiparasitarios y demás, se pueden ver parásitos, los chicos los eliminan y algunos se ven, otros no, porque son microscópicos, son chiquititos, pero se ven, ¿sí? Y lo mismo también se ven las mejoras de la caca cuando se va haciendo o sea, en paralelo los dos cambios, los cambios dietarios y o sea, la intervención médica correspondiente, ¿no? Ya sea la desparasitación, ya sea el uso de enzimas si hay que hacerlo, ya sea, o sea, usando un antifúngico si es lo que necesita. Eso también tiene sus manifestaciones sobre las cacas. Por eso es que es algo que se pregunta en todas las consultas. O sea, cómo duerme, cómo hace la caca, mastica, no mastica, ¿sí? Y nos permite ir reconociendo el tipo de tolerancia y en qué estado digestivo está el chico. Entonces, cuando yo lo tengo con una caca, ¿no? Esto de la escala de Bristol, así es como se llama la escala que usamos para medir las cacas. Cuando lo tenés en una caca tipo 4, por ejemplo, yo ya sé que puedo avanzar, ¿sí? A controlar quizás muchos alimentos, como por ejemplo algunos hidratos de carbono, que a veces hay que hacerlo, que tal vez con un nene con una diarrea no podés hacerlo, ¿sí? O sea, te permite avanzar, te permite agregar más fibra, te permite, digamos, bueno, generar más variedad en la dieta, ¿no? Pero bueno, primero es importante acomodarla esa caca. Y a veces lleva mucho tiempo. Claro, Acomodar a el mí intestino no es algo que se hace rápido. lo más interesante que creo que hasta este momento creo que la gente ha entendido, es que nuestros hijos son como libros y hay que leerlos, porque no nos pueden decir, incluso a uno no puede decir, me siento mal por tal cosa, no Así siempre es. tenemos la No, respuesta. Entonces, no. todo el mundo que nos está mirando, examine las conductas de sus hijos, cómo se están comportando, cómo está la caca, para ver, ¿será que mi hijo tiene uno de estos problemas? Y ahora tengo tantas preguntas, o sea, tengo páginas y páginas, y quiero empezar por esta. Esto va a ser una pregunta que creo que ambos van a tener que contestar en su rama. ¿Cómo cambiar la selectividad alimentaria? Mi hija solo come queso, tortillas y yogur. Ahora, a raíz de esa pregunta, hay miles más iguales. ¿Cómo hacer cuando mi hijo no quiere comer otras opciones? ¿Cómo hacer una dieta si mi hijo no come más de 2 alimentos? ¿Cómo empezamos con ¿Cuánto tiempo nos da? yo sé, es que hay un live solamente para esto, pero ¿cómo empezamos cuando tenemos un niño? Come Sí, muy solo para pocos hablar de alimentos. alimentar. Doctor, Porque ahí está una cuestión, digamos, primero la compulsividad alimentaria que generan los alimentos adictivos. ok, Después, las posibilidades sensoriales del paciente. Hay chicos que tienen trastornos sensoriales porque no pueden oler, porque tienen sinusitis y están llenos de moco. Hay chicos que no pueden percibir el gusto porque tienen deficiencia de vitamina A y se les pela la lengua. Hay otros que tienen candidiasis en la lengua, entonces tienen la lengua blanca o verde
y eso también les dificulta la percepción sensorial, y las toxinas del hongo afectan el sistema nervioso y le generan compulsividad por el azúcar. Hay otros que tienen reflujo, entonces van a elegir determinados de alimentos, y por ahí el que está con la nariz tapada va a rechazar la carne porque le cuesta un montón masticarla, porque naturalmente al estar con la nariz tapada no puede respirar Es mientras difícil. mastica, entonces elige lo crujiente, que entre el aire y el aire que va masticando va respirando porque respira por la boca. Ese chico uno lo identifica porque cuando está durmiendo respira por la boca o ronca. O sea, primero lo básico, después otros van a elegir alimentos porque le generan más o menor molestia a nivel gastrointestinal. Las selectividades alimentarias son múltiples. Yo en este momento estamos con la doctora Sanz escribiendo un libro en el cual se están describiendo los perfiles de selectividad alimentaria. Esos perfiles de selectividad tienen una correlación con problemas médicos, y nosotros por eso siempre trabajamos en equipo, porque buscamos detrás de esos perfiles de selectividad alimentaria identificar aquellos factores que puedan estar generando la selectividad alimentaria. No me acuerdo en este momento cuántos perfiles habíamos definido, Luz. Y ¿Te tengo, acordás sí, cuántos eran los que habías definido? entre 8 y 10, estoy ajustando recién, corte con María Luján. Estamos haciendo Acabas de tener tu última reunión, claro. recién, 8:30 terminé. María Luján Y esto es la investigadora que nos ayuda con todo lo que es la evidencia de alta calidad. Y dentro de los que son los perfiles de selectividad, yo los tengo, la clasificación que comencé a hacer es por textura, por colores, pero básicamente la relación, o sea, o por qué pienso a los chicos con el tema de los perfiles de selectividad es porque está 100% relacionado con los problemas médicos que tenga de base, ¿no? O sea, un niño que tiene solamente preferencia por comer cosas crocantes, ¿sí? Hay una explicación o sea, por supuesto hay que evaluar un montón de cuestiones, ¿no? Pero a mí, o sea, que un chico solamente quiera comer cosas crocantes, toma mucha cantidad de líquido y duerme mal, y yo lo que tengo que pensar es en un reflujo, en una gastritis. Entonces, difícilmente logre mejorar la calidad, o sea, o avanzar en cuanto a las texturas o el tipo de alimento que ofrezco, si desde la parte médica no resuelvo esta problemática de base. ¿Está? Ya. Entonces, o sea, ahora, saber que un chico o un niño, y volviendo por ahí a la pregunta inicial de la selectividad, ¿cómo hacemos? No existe una fórmula secreta de cómo hacer comer a un chico, sino que es un gran trabajo en conjunto con el área de las terapias, que los estimulan también muchísimo diariamente, y desde la parte por ahí un poco más técnica, que somos por ahí el trabajo que hacemos con Nico desde este lado, el dirigir qué alimento, cuánto, de qué forma, ¿no? Y en lo que respecta a, por ejemplo, una textura crocante, si el niño acepta solamente texturas crocantes, y si voy a empezar a insistir en alimentos nuevos, y muy probablemente siga con reemplazos similares a los que el chico acepta, no voy a empezar con una sopa de verduras porque muy probablemente no va a ser exitoso eso, ¿no? Entonces, también tenemos que utilizar los alimentos aceptados como punto digamos, como punto de partida para presentar alimentos nuevos, ¿sí? Pero a veces hay que entender que esa selectividad alimentaria puede tener una base orgánica de base, ¿sí? A veces cuando hablamos de autismo, y de hecho está descrito de esta manera, se lo contempla que tienen ingesta selectiva, y está así en la clasificación de selectividad alimentaria, porque como tiene autismo, es normal que sea selectivo, ¿sí? Y nada que ver. Y no, o sea, la selectividad alimentaria puede tener una base orgánica de base, así como explicaba Nicolás recién. Entonces, si tenemos un diagnóstico de un síndrome de pandas, ¿sí? Una selectividad que aparece de manera abrupta, y bueno, difícilmente ese niño, hasta que médicamente no resuelva esa cuestión, y yo lo veo, ¿sí? Yo no, o sea, no puedo avanzar de lo alimentario hasta que médicamente no hay piezas ajustadas, ¿sí? Y a veces... Raquel le curó la gastritis el doctor y empezó a comer de todo. Tengo una pregunta. Bueno, pero porque le dejó doler la panza, Miriam. Entonces, si a vos te deja de doler, ¿sí? Empezás a comer. Si vos podés respirar, empezás a comer. ¿Está? Okay. Entonces, se trata de alinear y ordenar la biología que está desordenada. Tengo una pregunta. Para los niños que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, y toman medicamentos que muchas veces pues, pueden afectar el hígado, entre otras partes. ¿Sí? Por ejemplo, hay medicamentos para la epilepsia que afectan directamente muchos o algunos con el tiempo, porque tienen que ser constantes. Un niño que es epilepsia, pues tiene un régimen de medicinas
a veces no es una, ni dos, ni tres, a veces son cuatro. Pues, ¿cómo se maneja pues la parte esta de estos medicamentos que tienen efectos secundarios y que no puede dejar de tomarlos porque es el que controla, en este caso, una epilepsia versus pues la parte del intestino y de los otros órganos que afecta? O sea, ¿cómo puede haber un balance dentro de la alimentación para pues estos medicamentos? Bueno, a ver, es que si el niño ya tiene una patología instalada, como puede ser el caso de una epilepsia, y requiere una medicación, uno no retira esa medicación que necesita, sino que se ajusta a los anticonvulsivos o lo que fuese que esté utilizando para o sea, la patología de base, y eso, bueno, Nico podrá profundizar más, ¿no? O sea, porque tiene que ver más con el área médica. Desde lo nutricional, lo que uno busca es acomodar la alimentación, eliminando alimentos que sean proinflamatorios. Si el hígado tiene las enzimas hepáticas altas, bueno, buscar alimentos que sean de más fácil digestión. Pero también hay que ver por qué motivo ese hígado no está pudiendo detoxificar bien, y eso es un problema médico. O sea, eso tiene que ver con la disfunción mitocondrial, y eso tiene que ver con un trabajo 100% del área médica, que si uno logra que las mitocondrias empiecen a trabajar mejor, ese hígado va a detoxificar mejor, y así como puede mejorar la detoxificación de un medicamento, también lo va a hacer de un alimento. Entonces, Claro, nos permite tener ayuda. más variedad en la dieta, claro. Claro que sí. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, aquí nos dice Alejandra Gabriela Aparicio, ¿las ojeras y la palidez están asociadas con problemas médicos específicos? No creo que esta pregunta tampoco. Sí, no, las Yo no lo ojeras, escuché. O sea, las las ojeras, ojeras y la palidez, ¿tienen que ver? algo con el intestino, de repente algún, o sea, que ¿Hay una señal de ¿alguna que algo señal? está mal? Y muchas veces son parte de un proceso inflamatorio generalizado, o sea, el paciente en general está fatigado, respira mal, la nariz obstruida, eso genera vibraciones que generan acumulación y retención de líquidos, no duerme bien, tiene mucho que ver con eso. Ahora, la palidez generalizada puede ser otra cosa, puede ya tener que ver con deficiencias nutricionales y otras cuestiones por ahí más específicas, pero todo se puede estudiar y resolver. Uh-huh. Esta pregunta me gusta. Sí. Cuando se habla del intestino inflamado, ¿la barriga del niño tiende a estar pronunciada O distendida. o capaz está inflamado y no está distendida? No se escucha. Cuando se habla del hígado, Cuando se habla No, no. del Del intestino inflamado. ¿la barriguita del niño tiende a estar pronunciada? a veces sí, hay que saber leer esa barriga pronunciada, digamos, ¿no? Porque en general el chico que come y automáticamente se distiende la panza tiene o una gran problemática a nivel de la digestión en el estómago o traga mucha cantidad de aire. Tragar aire es un síntoma muy habitual en nuestros pacientes. Es un síntoma de alergia al gluten o de sensibilidad al gluten, por ejemplo, es un síntoma de sensibilidad a otros alimentos, es un síntoma de un chico que come compulsivamente por reflujo, es un síntoma de un chico que tiene obstrucción de la vía aérea superior porque no puede masticar bien y no puede tragar bien, o es un síntoma de hipotonía muscular. O sea, distensión abdominal significa muchas de estas cosas al mismo tiempo, o todas juntas o solo una. Pero hay que explorar todo esto. Y también la otra es la fermentación intestinal de alimentos por patógenos inadecuados, que no tendrían que estar ahí. Pero ahí ya es un intestino que está crónicamente distendido, o el que tiene una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que también tiene un intestino crónicamente distendido, tiene mucha constipación. El paciente constipado tiende a tener una panza, un abdomen muy prominente también. ¿Sí? O sea, hay mucho que explorar detrás de una pancita hinchada. Ok, tenemos otras preguntas de todos lados del mundo que se han conectado, están saludando desde Venezuela, desde Colombia, Canadá, muchos de también sus pacientes que dicen que son un dueto, el dúo dinámico maravilloso. Nos están contando. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo Vámonos ya. ¿cuánto tiempo puede llevar desinflamar el intestino una vez, pues ustedes como especialistas logran diagnosticar esto o darse cuenta que el niño o el paciente pues tiene el intestino inflamado? ¿Cuánto tiempo es ese proceso? Y ahí mi primera pregunta es el intestino de qué paciente, Claro. con qué familia, con qué alimentación llega, con qué problemas médicos llega el paciente a la consulta, cuántos años
llevan esos problemas en ese paciente. Y de ahí para adelante no tengo una respuesta. Siendo totalmente honesto, es muy difícil pronosticar cuánto tiempo uno, con todas estas variables al mismo tiempo, le puede llevar a resolver esos problemas, porque también la distensión del intestino o la afección intestinal puede dar cerca de 40 o 50 problemas distintos, distintas deficiencias de enzimas digestivas, distintas problemáticas del estómago, de la forma de masticar y tragar, de la selectividad alimentaria, de las deficiencias nutricionales, de el sistema, incluso el sistema nervioso del intestino juega un rol en todo esto, las hormonas juegan roles en todo esto. Okay. Perdón, yo no puedo dar una respuesta y cada directa. caso o cada diagnóstico se trata a su tiempo y es diferente. Pero lo importante es empezar. O O sea, sea, aquí nos escribe Myher Michelle, dice, lastimosamente no estaba en Panamá. Myher, no te preocupes. todo vía Zoom. La magia de la tecnología, La perla te de lo la digo pandemia. por experiencia propia, pues doctor, y próximamente ya la nutricionista va a ser tipo de mi hijo Rocco, porque esa es la magia y la pandemia nos ha hecho trabajar también de esta manera, Sí, en donde la distancia se acorta a través de este maravilloso aparato llamado celular o computadora, como lo quieras llamar. Y pues después vamos a dejar las cuentas de ambos doctores para que equipos de trabajo puedan, si quieren también, pues consultar a través de esta nueva manera de hacer las citas. Tenemos más preguntas. Esta me gusta. Carla Casas. Mi hija de 3 años con TEA no toma agua, de dar arcadas. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Es un problema sensorial? Habría que ver si es el único líquido que no toma, ¿sí? Habría que ver si hay acumulación de mocos, cómo están las amígdalas. Habría que ver la temperatura en la que se le ofrece el agua, ¿sí? Cómo toma el resto, o sea, cómo toma otras texturas que sean líquidas. Pero bueno, sí hay cuestiones que a veces inflamatorias que se resuelven cuando toda la zona bucofaringea se va desinflamando a nivel general, ¿sí? Es importante la hidratación en los chicos, el agua, o sea, pensemos que es lo que nos ayuda a detoxinar, o sea, a mover todo lo que son las toxinas en el cuerpo, entonces la hidratación realmente es muy importante. Y habría que ver si es que el agua le da arcadas o es una manera que también la niña tiene de rechazar el agua porque quiere tomar jugo, ¿no? Y toma otro tipo de líquido. Entonces, también hay que hacer como, o sea, todo un análisis, no solamente físico, sino también que tiene que ver con la conducta alimentaria en sí, ¿no? O sea, los hábitos que ya están instalados en los chicos. Hay chicos que, claro, sí. Agua, yo en esto lo viví personalmente, porque Raquel no tomó agua hasta los 6 años, Raquel solamente tomó más jugos. Entonces, ella, obviamente, yo los hacía, yo conozco mucha gente que da el juguito de esa caja para que sepan que es veneno, o que eso es veneno. Entonces yo, igual los jugos para mi hija eran veneno, pero no tomaba agua, yo se lo metía en la boca y ella la escupía, y yo también pensaba que era sensorial, pero lo que estaba pasando es que ella prefería el azúcar de la fruta. Entonces poco a poco le fuimos retirando menos y menos fruta, la pusimos a correr hasta que sudó la gota gorda y le ofrecimos un vaso de agua, la chiquilla se lo tomó. Pero es como tú dices. Aquí tenemos otra pregunta. Según su experiencia, esto nos lo hace Cristian J. Vergara, ¿hay vínculos entre la colitis ulcerosa, Crohn o alergia a la proteína de la leche y TEA? Sí, a ver, hay que tener en cuenta que en TEA todo lo que es problemas del sistema inmunológico y lo que es inflamación va a estar probablemente hasta un 40 o un 50% por encima de la población general. Nosotros en nuestras estadísticas encontramos, por ejemplo, la enfermedad celíaca en nuestro grupo de pacientes está 4 veces por encima de lo que son las estadísticas de la población general. Y así todo el tiempo, de rutina, nosotros pedimos un laboratorio de materia fecal que se llama calprotectina fecal, que habitualmente los gastroenterólogos lo piden cuando el paciente tiene una diarrea sostenida durante mucho tiempo o tiene mucho sangrado intestinal, pero nosotros lo pedimos de rutina, porque tenemos cerca de un 15% de nuestros pacientes que la tienen elevada y ese es un riesgo inflamatorio para esa enfermedad que están mencionando, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Entonces lo que hacemos es detectar tempranamente ese estado inflamatorio del intestino
y justamente ir por la resolución de la situación para que el paciente nunca llegue a tener una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, que son enfermedades intestinales muy graves, Sí. e incluso en nuestro consultorio vienen pacientes por esos diagnósticos y se los resolvemos. ¿Por qué? Porque vamos a la raíz del problema. En lugar de usar corticoides para suprimir el sistema inmunológico, lo modulamos desde la sinergia de elementos que tenemos en conocimiento para lograr todo esto. Pero sí, hay que explorarlo porque puede ser un seguro de vida estudiar al paciente desde temprana edad. Hemos encontrado calprotectinas para un máximo tolerable de 50, de 800, 2000, 1000, 600, todo el tiempo. Es algo de rutina. Todas las semanas tenemos 2 o 3 con estas características y con estos resultados de laboratorio, y sabemos que es un esfuerzo hacer un estudio de calprotectina fecal, pero para nosotros es un seguro para el paciente. Ok, seguimos con más preguntas. Hay tantas preguntas Sí. y este Wow. programa lo hemos hecho en segunda parte precisamente pues, Por las preguntas. por la gran demanda de nuestra comunidad. Y dice Jessie Gen, altera la conducta de los niños con TEA el consumo de alimentos con almidón, ya sea arroz, espaguetis, galletas, pancakes, tortillas, entre otros. Bueno, a ver, el tema de los almidones, la respuesta sería cuándo hay que controlarlos, ¿no? Sí sabemos que en TEA lo que tenemos son chicos con mayor tendencia a disbiosis, a presencia de cándida, y que cuando tenemos estos patógenos presentes en el intestino, los mismos alimentan de azúcares y de almidones. Los hidratos de carbono son los que alimentan a que eso se siga reproduciendo. Entonces, en algunos casos sí se ven cambios conductuales de los chicos, desde ansiedad, hiperactividad, voracidad, agresividad, al consumir este tipo de almidones. Y hay que controlarlos a veces, o sea, por un tiempo prolongado, o disminuir el consumo lo más que se pueda de la dieta, y acompañar también, o sea, acompañar también desde la parte médica, ¿no? Farmacológica, de cómo se tenga que tratar ese patógeno, ¿sí? Porque muchas veces, y es un poco lo que hablaba al principio, uno dice, bueno, mi hijo tiene cándida y le voy a sacar los almidones. Si no matamos al hongo, ¿sí? El hongo, la cándida, la dieta acompaña, pero no resuelve, ¿no? Entonces tiene que ser de la mano, ¿sí? Y los almidones hay que controlarlos en la medida que el niño también vaya tolerando otros reemplazos, ¿no? Porque a veces nos encontramos con dietas sumamente restrictivas y nos encontramos con chicos que empiezan a bajar de peso, ¿sí? Entonces, y eso también hay que hacerlo guiado y acompañado, está, para que sea de la manera más equilibrada posible. Pero sí, en algunos casos hay que controlar almidones y azúcares. La respuesta suele ser muy buena, se pueden modular algunas conductas, pero tiene que ser guiado no solamente desde lo nutricional, sino también desde la parte médica. Ok, aquí Bella Luz 563 dice, cuando la caca de mi hija es arenosa, ¿esto será por el exceso de harina, por consumo de algo que no le está haciendo bien? Bueno, ahí hay algunos patógenos, como por ejemplo también pasa con el tema de la cándida, que una de las manifestaciones, ¿sí? Puede ser como toda esa caca bien arenosa, ¿está? Habría que ver primero el tipo de fibra que tiene en la dieta, ¿no? Porque a veces también la falta de fibra en la dieta puede hacer que la caca sea más arenosa o con que no tenga forma, ¿no? O sea, que no tenga forma. Pero bueno, principalmente para mí es un signo de disbiosis, y eso hay que estudiarlo. Y esa caca arenosa, mejorando, mejorando el tipo de patógenos, mejorando la microbiota en general, responde muy bien. Sí, pero son las dos cosas, lo que alimenta, o sea, porque la microbiota, lo que uno tiene que tener en cuenta es el alimento y el tipo de metabolito que se genera, ¿no? Y para generar esos metabolitos necesitamos los probióticos, pero para que todo eso, o sea, dé su buen resultado, ¿sí? Hay que controlar también el exceso de patógenos que puedan haber. Esta pregunta va para el doctor y esta la hace Dani B. Cadena. ¿Cada cuánto será recomendable desparasitar a un niño? De 3 años. De 3 años o a cualquier niño de cualquier edad. Sí, una desparasitación general para todo el grupo familiar es recomendable hacerlo una vez por año. Pero después para toda la familia. hay distintos tipos de parásitos. Claro, pero también hay distintos tipos de parásitos que requieren distintos tipos de antiparasitarios. Algo así como 5 distintos antiparasitarios para cerca de 20 parásitos diferentes. Entonces también es importante saber con qué desparasitar a qué paciente,
con qué materia fecal, con qué clínica, con qué resultados de laboratorio, con qué valores de su sistema inmunológico, porque cuando yo le hago un laboratorio en sangre al paciente y encuentro determinados resultados, estoy viendo en ese resultado que el sistema inmune del paciente está en contacto con parásitos. Por lo tanto, eso también me está hablando de un grado de permeabilidad intestinal diferente. O sea, muchas variables a tener en cuenta, pero en líneas muy generales, una desparasitación por año, quizás a veces 2 también. ¿Y por qué a la familia? Para todo el grupo ¿Por familiar. qué la familia entera? Y esto es importante porque muchos dirán, pero es que bueno, el que tiene la condición es mi hijo, sí, no nosotros, o el hermano, o el papá. ¿Por qué todos? ¿Por qué todos? Y porque muchas veces el contexto familiar es el que tiene los parásitos habitándolo y se lo comparte al más vulnerable. Y quizás uno tiene parásitos pero no tiene síntomas. Por ahí solamente se le pica la nariz, ¿sí? Y no tiene ningún otro síntoma. Pero quizás adentro del grupo familiar hay otro que está desnutrido por ese mismo parásito, porque le está impactando de una manera distinta. Y es importante, porque en nuestros tiempos de nuestras abuelitas, por eso es importante que la desparasitación sea guiada por un médico. O sea, no hagamos a lo loco. No hagamos a lo loco porque en la farmacia, porque, por ejemplo, en Panamá hay mucha gente que lo hace. Dice que no, si eso lo daba mi abuelita. Y entonces vamos haciendo cuando de repente sí necesita un estudio, necesita una supervisión y una orientación por parte de los expertos. Entonces, eso se lo recomiendo yo como mamá, no hacerlo a lo loco, porque podemos causar un efecto contrario, doctor. Y hay muchos antiparasitarios que pueden ser nocivos para ciertas personas. O sea, hay que saber qué antiparasitario suministrar. Igualmente, si un pediatra o un médico de familia conoce bien al grupo familiar, lo puede desparasitar tranquilamente con algo general, y eso puede tener un dado, digamos, ¿no? Tampoco es una cosa muy misteriosa, solo que, bueno, para lo que nosotros manejamos, estando acostumbrados a encontrar quizás 20 parásitos distintos y tener 5 o 6 tratamientos a disposición, bueno, ahí ya sí necesitamos encontrar, digamos, el policía con el ladrón, de la forma correcta. Hubieron preguntas muy similares. Una mamá quiere saber, específicamente en TEA, qué es lo que el gluten hace. Y otra mamá quería saber si es recomendable retirar el gluten para niños para mejorar su conducta. Ya yo sé mi respuesta personal, pero Luz, ¿qué dirías tú sobre cómo el gluten afecta la conducta de un niño con autismo? O de cualquier persona, realmente. Bien, la respuesta sería la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? En primer lugar, cuando estamos delante de un niño que tiene un diagnóstico de TEA, que debemos sospechar una sensibilidad al gluten no celíaca porque está descrito como síntoma extradigestivo, ¿sí? En donde hay una afectación del sistema endógeno opioide, esto que yo hablaba al principio de los receptores que se pueden tocar a nivel cerebral. Siempre es importante descartar la enfermedad celíaca, porque en esta población es mayor la probabilidad de tener enfermedad celíaca que en la población general. Eso en primer lugar. Ahora, supongamos que ya el médico ha descartado la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, entonces sí avanzar de todas maneras con la eliminación del gluten. ¿Por qué? Porque esa proteína igual, a ver, el trigo puede afectar de distintas maneras a nivel conductual. O sea, uno se centra a veces 100% en el gluten, quizás porque es hoy con la mayor información con la que contamos, pero el trigo puede afectar desde su fracción del hidrato de carbono, desde otro tipo de proteínas que también pueden desencadenar inflamación, pero digo, a grandes rasgos, al tener un intestino inflamado, el gluten es un alimento proinflamatorio, entonces estas proteínas ingresan al torrente sanguíneo mal digeridas, desencadenan toda una cascada de inflamación y producen inflamación cerebral. Entonces, retirar ese alimento puede puede tener como consecuencia una modulación en la conducta. Y a su vez, si está inflamando el intestino, nosotros pensemos que en el intestino tenemos la mayor maquinaria de producción de inmunoglobulinas, de defensa. Estamos hablando de que son chicos que suelen tener las defensas muy bajas, entonces necesito que ese intestino esté lo más fuerte posible para la producción, ¿no?, de inmunoglobulinas, para la producción de serotonina, ¿no? A veces pasa que te dicen, dejamos el gluten y lo veo que sonríe más, y bueno, porque hay un montón de neurotransmisores que se producen a nivel del intestino que tienen que ver con el tema de las conductas y demás, que al retirar ese alimento que está inflamando, tenemos mejor producción, ¿sí?
puede estar modulando la absorción de algunos nutrientes. O sea, chiquitos que, por ejemplo, te dicen que le estamos dando hierro hace 2 años y no levantamos los valores y, sin embargo, a retirar este alimento que estaba inflamando esa zona, la absorción de ese nutriente ha sido otra. Entonces, en líneas generales, tiene que ver con eso. Pero sí es importante, y siempre es mi recomendación, no hacer los cambios solos, ¿sí? Porque ahí vienen no solamente las malas experiencias, los malos resultados, sino que a veces los diagnósticos no son acertados, ¿sí? Entonces es importante la exploración médica, y sí es importante, una vez que esa exploración médica está, hacer los cambios pertinentes, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales, la respuesta suele ser muy buena cuando se retira el gluten. ¿Cómo se hace, doctor, para determinar, o qué tipo de examen se hace para determinar si una persona es celíaca? ¿Un examen de sangre? ¿Cómo se determina? ¿Cuál es el examen? Sí, es un laboratorio de sangre a ver si hay una reactividad del sistema inmune especialmente contra el gluten, o sea, anticuerpos específicos, y al ser estos positivos se puede ir a hacer una biopsia del aparato digestivo para ver que el aparato digestivo esté afectado por esta situación. Es más complejo que esto el hecho de que no es lo más recomendable para el perfil de pacientes que nosotros atendemos hacer una biopsia bajo anestesia, porque puede vulnerar aún más su sistema nervioso. Por lo tanto, nos quedamos con dos cosas. Primero, el estudio para enfermedad celíaca yo lo pido de rutina, y ahí, en función de si es positivo, el paciente ya es considerado celíaco directamente, y si es negativo, igualmente el paciente se le quita el gluten, porque el gluten puede generar una inflamación que no esté mediada por estos anticuerpos, o sea, que no tenga una expresión en un laboratorio. Entonces vamos a ver clínicamente cómo evoluciona ese paciente a raíz de haber eliminado el gluten. Y así como con el gluten hay otra multiplicidad de alimentos a los cuales podemos aplicar estas mismas reglas, o sea, estudiarlos o no, y quitarlos y ver respuesta. La leche es un problema también, como para Raquel la toma y se vuelve otra niña. Entonces yo sé que Raquel no la puede tomar. Pero Luz, había una mamá preguntando, porque tiene un bebé de 2 años y medio, ya diagnosticado con TEA, y el niño solamente quiere tomar Pediasure. Entonces, ¿eso qué nos dice este niño y qué podemos hacer a esa edad con esa leche? Bien, el Pediasure es un suplemento nutricional que tiene una alta concentración de azúcar, ¿no? O sea, tiene una buena fortificación de vitaminas, pero cuando uno lee los ingredientes, el principal ingrediente es el azúcar, la maltodextrina, ¿sí? O sea, está el azúcar puesto con otros sinónimos, pero es azúcar, en fin. Entonces, en líneas generales, en realidad, muy probablemente el perfil alimentario que tenga ese niño sea hacia el lado de los azúcares, ¿sí? A veces el Pediasure no se puede sacar en una primera instancia porque hay que evaluar todo el contexto. O sea, yo no puedo quedarme con un chico que esté bajando de peso, ¿sí? Entonces tengo que buscar la manera de ir haciendo la transición, ¿sí? Pero se pueden ir haciendo reemplazos con leches vegetales, con otros tipos de aceites. Se pueden usar esencias naturales, extractos de vainilla, o sea, se pueden ir buscando otras formas de endulzar la preparación y de ir mezclando ese Pediasure con otro líquido que aporte las mismas calorías, ¿sí? Pero bueno, eso hay que hacerlo guiado, pero ¿cómo? Aquí nos preguntan, ¿leche de coco, por ejemplo, podría ser? O sea, leche de coco sí, pero habría que ver, porque la leche de coco es una leche más grasosa, ¿sí? Y que a veces si el chico tiene, por ejemplo, una gastritis de base, no es una buena recomendación. Si el nene lo tenés con una diarrea, la leche de coco puede empeorar por el tema del FODMAP, porque es alta en FODMAPs, entonces puede generar más fermentación. Hay que tener cuidado a veces con qué reemplazo utilizo. Si estamos delante de un niño que no tiene síntomas gastrointestinales, entonces la leche de coco sí es una muy buena opción. Pero si hay síntomas gastrointestinales, hay que ver cómo darle esa leche de coco, ¿no? Lo importante también, perdón que te interrumpa, pero Sí. creo que es importante recalcar qué significa cuando este bebé solamente quiere esta leche que está llena de azúcar. O sea, por eso tenemos que ver la parte médica, ¿verdad? Es que ese alimento, esa conducta alimentaria que está teniendo el chico, y esto es lo que hablábamos al principio con Nico, nos da muchísima información de lo que está pasando, ¿sí? O sea, un niño que solamente quiere nutrirse con azúcar, bueno, digestivamente, ¿qué es lo que está pasando? Que esa es la elección. Y cómo, o sea,
y cómo esta selectividad alimentaria muchas veces cuando mejoramos esa parte intestinal, resuelve, o sea, y tenemos muchos casos, o sea, digamos, de experiencias de pacientes en donde, bueno, como has mencionado anteriormente, ¿no? Que cuando el niño resuelve la parte gastrointestinal, empieza a comer otras cosas, ¿sí? Pero puntualmente el Pediasure es un alimento que tiene una alta cantidad de azúcares también. Tengo acá otra pregunta, dice, ¿cómo hago para que mi hijo aumente de peso? Come mucho, pero es delgado. Y eso le pasaba a Raquel. Raquel estaba malnutrida, pero comía como un obrero. O sea, así grande comía. Es que comer el alimento no significa tener la capacidad de absorberlo ni de digerirlo, ¿sí? Entonces, comer mucho, o sea, no es o sea, no es sinónimo, ¿sí?, de absorción. Esta ingestión no es sinónimo de absorción. Entonces, habría que ver qué factores pueden estar dificultando la absorción de esos alimentos. Como recién hablamos de los parásitos, es uno de los principales, por ejemplo, factores, ¿no?, que puede interrumpir la absorción de esos nutrientes. Eso se estudia médicamente. Doctor, esta pregunta creo que para usted, Julieta Contreras, 123. Dice que su bebé de 3 años bota en el popó residuos de comida. ¿Qué podría ser? ¿Qué significa? Ahí, primero que todo, si hay residuos de comida, lo más probable es que mastique mal. Y el paciente que mastica mal, ahí o tiene un problema de, digamos, lo que es congestión de la vía respiratoria, no puede masticar bien, o tiene bajo tono muscular, hay que explorar la función mitocondrial, o tiene algún proceso en general alto, o gastritis, reflujo, que le hacen tragar compulsivamente. Tomarse poco tiempo para tragar, porque justamente tragar le alivia el malestar, entonces traga apurado. No es tan difícil de resolver esto, hay que explorarlo médicamente, dar por ahí algún protector gástrico, si el paciente respira por la boca, un spray nasal para aliviar la inflamación de la vía aérea superior y unas enzimas digestivas para ir suplementando. Y en líneas generales eso con una buena estrategia nutricional para ver qué darle, cómo dárselo, muchas veces haciendo un poco de puré para no desafiar tanto las necesidades de masticación y no desafiar el intestino, mejorar la absorción lo más rápido posible. En líneas generales con eso mejora mucho la nutrición del paciente, sobre todo porque no podemos darnos el lujo de perder tiempo, que el paciente esté perdiendo. O sea, cuando la materia fecal sale con los colores del alimento, el paciente no absorbió los micronutrientes que tiene que absorber. Y ni hablar cuando pierde grasa. Esos son los ladrillos de nuestro cuerpo, los ladrillos de nuestra biología. Eso es esencial, lograr la rápida absorción. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo sabes si pierde grasa? ¿Cómo se ve eso? Se ven gotitas de grasa en la materia fecal o en el agua, o se ve la materia fecal medio blanquecina, no puntitos en general, es como una costra blanca que se ve. Se nota, es grasa, o sea, cualquier familia que lo detecta lo refiere, no hay dificultades. Y eso pone un gran riesgo para la salud neurológica del paciente. Oh, wow. Hay una mamá que quiere saber, doctor, sobre el poco tono muscular a la hora de comer. Yo sé que hay muchos niños, especialmente con TEA, que no mastican. Tienen 6, 7 años. Con parálisis cerebral. También. No. Pero en general. Que no mastican. Y eso puede generar consecuencias que hemos hablado aquí también, ¿no? Claro. A raíz de, pues, la inadecuada masticación. ¿Por qué no mastican y cómo podemos ayudarlos? El paciente con hipotonía muscular en general tiene por ahí más a la vista los problemas de motricidad en relación a los pares. O sea, se identifican perfectamente en una plaza. Los nenes de la edad saltan y este no salta. Pero quizás en lo más fino, a la hora de comer, nadie se da cuenta de que el chico solamente quiere las papillas. ¿Por qué? Porque no las tiene que masticar, porque no le cuesta, rechaza las carnes, las mastica un poquito, le saca el rebozado a la milanesa y devuelve el resto. Digo, son esos detalles, ¿no?, en los cuales a veces tenemos que estar atentos y pues nosotros, como hacemos muchas consultas virtuales, tenemos cuestionarios muy detallados de a veces cosas que la familia por ahí piensa, oye, pero ¿por qué me está preguntando tanto? Bueno, porque no estamos revisando el paciente, porque no lo tenemos en nuestro consultorio, entonces necesitamos una encuesta exhaustiva. Y respecto a la hipotonía muscular es tan importante disminuir la inflamación que tiene el paciente dando vuelta en su cuerpo porque uno alivia el estrés oxidativo y suplementar nutricionalmente a la mitocondria con todo lo que la mitocondria necesita, por supuesto estudiándola.
porque es el principal motor de la tonicidad muscular. Además de que pueden haber, por supuesto, otros eventos, otros elementos como los tóxicos ambientales, como los problemas de los neurotransmisores, pero bueno, eso es ya para, digamos, cuestiones más imbrincadas de la parte médica y necesita una exploración específica, por supuesto, también si la necesita. Ok, hace un rato hablamos de dietas y fármacos, bueno, ahí estás escribiendo, y de verdad que aquí, por ejemplo, también hay Diana Tapia 15, dice, mi hija tiene TEA, tiene 5 años, ama comer carbohidratos, leche. ¿Cómo hace para cambiar su dieta? Ella huele, observa y huele antes de comer. No los prueba cuando es un nuevo alimento. Solo con verlos ya dice, ya, no quiero o quiero, ¿no? Y no necesariamente tiene que tener una condición. Mi hijo mayor es así. O sea, le cuesta cuando hay otro tipo de cosas que no son familiares para él, o son familiares y él no quiere familiarizarse porque ya se hace una percepción. Lo que pasa que es primero que eso es todo un trabajo familiar, ¿sí? Hay que conocer primero lo que come toda la casa, ¿sí? Si yo estoy exigiendo que el niño pruebe algún alimento, pero me sigo hidratando con jugo y comiendo pizza al lado del niño, o sigo cocinando cosas con gluten y el olor sigue estando en la casa, difícilmente logre cierto grado de flexibilidad. Y cuando tenemos chicos con tanta selectividad alimentaria, como decíamos anteriormente, la misma suele resolver también cuando se avanza con la parte médica, pero desde lo nutricional lo que ponemos son pequeñas metas, ¿sí? O sea, pequeñas metas de cambio, se empieza muy despacito, con determinados reemplazos, en función de donde sea más por donde sea más permeable comenzar, ¿sí? Pero siempre se puede empezar, o sea, siempre algo se puede empezar para cambiar, o mejoras el perfil de las grasas, o mejoras el perfil de los hidratos, algo para mejorar la calidad de lo que esté comiendo el niño siempre se puede hacer. Pero bueno, sí es cierto que se avanza mucho más lento con un chico que es selectivo que con un niño que tiene variedad de alimentos en su carta. Claro, por supuesto. Esa pregunta está interesante, léela, Yuko. Pero es que no creo que sea, bueno, sí, Es que yo sí. Doctor, mi hija de 6 años mira de costado de un lado del ojo. Se queda visca por una semana, luego vuelve a estar bien y luego lo vuelve a hacer. La respuesta de la pediatra es que son cosas de TEA. ¿Alguna vez viste algo así? Hay que hacer un electroencefalograma a ese paciente y una revisión oftalmológica, llevarlo al oftalmólogo y cambiarle el pediatra. Eso fue lo que yo pensé. No lo sí, no, lo que pasa es que cuando yo leí eso, si lo pienso, lo digo. Bueno, así que doctor, pregúntame lo que quieras. Para esta pregunta que está un poco pesada, pero que muchos papás quieren saber. ¿De qué manera los virus de las vacunas afectan a la regresión y qué se puede hacer al respecto? Y muchas veces las vacunas son la gota que rebalsa el vaso. La vacuna no es la causa de la regresión, sino todos los chicos que tengan una vacuna tendrían que tener regresiones y autismo, sino que en un paciente vulnerable y según qué vacuna, por sus componentes, ya sea vacuna con metales pesados o sin metales pesados, vacuna a virus vivo o vacunas con proteínas que actúan en intestino, que actúan en otros órganos. Hay muchos chicos que son vulnerables a estas vacunas según sus diferentes componentes, o sea que no es equiparable la vulnerabilidad a qué y la vulnerabilidad por qué. Porque pueden haber 10 perfiles de vulnerabilidad distintos y pueden haber 10 elementos dentro de una vacuna que pueden propiciar un efecto negativo o adverso. Así como una vacuna puede ser la gota que rebalsa el vaso y generar una regresión, inducir a la regresión, lo puede hacer una anestesia, lo puede hacer una infección grave, lo puede hacer una diarrea muy complicada, un estado de constipación agudo, estrés también por fiebre muy elevada. Digo, estoy hablando de cosas que estresan la función mitocondrial, la función del sistema inmune, la función de barrera intestinal. Cuando esos mecanismos se ven afectados y se ven vulnerados, generan suficiente estrés en el cuerpo del chico que está en desarrollo como para gatillar mecanismos de inflamación al cerebro. Entonces el cerebro termina inflamado por algo que no le es propio, que viene de afuera. Cualquiera de estos mecanismos, digo,
La vacuna puede ser uno de muchos otros elementos que gatillen esto, pero hay que ponerla en la ecuación porque ya sabemos que hay un 70% de correlación entre la vacunación y las regresiones, o sea que es demasiado alto como para no tenerlo en cuenta, y todo esto que induce una regresión la induce por el hecho de que el cerebro en desarrollo empieza a trabajar con inflamación, y esa inflamación desarticula la funcionalidad neurológica y el paciente, en lugar de seguir adquiriendo habilidades, empieza a perder las pocas que ya tenía o deja de adquirir las que le tocaría adquirir. Y toda regresión se debe intervenir tempranamente, pero no solamente en vista de un diagnóstico del neurodesarrollo, TEA o lo que fuere, sino en vista de ver cuáles son los gatillos inflamatorios, porque si uno los toma inmediatamente y actúa sobre ellos, quizás puede revertir la regresión y devolver al paciente a su trayectoria esperable del desarrollo. Entre antes mejor. ¿Hay alimentos que desinflaman el intestino o que ayudan a la desinflamación del intestino? Yo lo pensaría al revés, hay muchos que lo inflaman. Ok. ¿Cuáles lo inflaman? A este paciente. Porque no es todo general. Hay muchos que sí son como que en general afectan. Pero no todos afectan a los mismos pacientes. Para eso tenemos estudios específicos, ¿sí? Y bueno, y sí sabemos que en el perfil de lo que es la nutrición antiinflamatoria, muchas veces se recurre al uso de las grasas o el uso de la fibra dietaria, pero no todos toleran la misma cantidad de grasa en la dieta y no todos toleran la misma cantidad de fibra en la dieta. Entonces, he ahí la cuestión del por qué la nutrición, si no es personalizada, a mi entender, no sirve. Así es, y eso es muy importante, pues tomarlo en cuenta, pues lo que le sirve a un paciente a lo mejor pues le funciona de otra manera, a otro paciente, pues no hay incluso hasta un dolor de cabeza te puede funcionar de una manera o solucionarlo y a mí de otra manera. Claro, lo que sí todos podemos hacer con nuestros hijos es observar, tomar nota, contactar a los doctores, las personas que saben, mirar toda la parte médica al igual que la parte alimentaria. No, o sea, ellos van de la mano, no puedes mirar una sin mirar la otra. Por eso es que tenemos a estos dos increíbles partes de mi vida aquí, a pesar de que cada uno merece un espacio propio de 5 horas cada uno, porque tiene que ser de la mano. Yo siento que no pudimos haber hecho con Raquel lo que hemos hecho si no hubiera sido el equipo completo. Y la parte de la alimentación es muy, pero muy importante, y yo creo que lo dije en el programa pasado, pues una de lo que ayudó, aparte del cannabis medicinal, a controlar el síndrome de las epilepsias de mi hijo Rocco con síndrome de Lennox-Gastaut, que es epilepsia refractaria y de difícil control. La parte de alimentación fue lo primero. Una vez pues le hicimos el doctor Kuzniecki pues un estudio profundo, un encefalograma de 48 horas o 70, no recuerdo, fue 48 horas, y una de las primeras citas luego de eso, como un trabajo integral, fue con las nutricionistas. Entonces, somos lo que comemos. Claro que sí, claro que tenemos que prestar atención. Y sobre todo que con nuestros niños con algún diagnóstico. Y todos, porque lo que comemos nos puede afectar en algún momento, a corto, mediano o largo. Yo te lo corté, en realidad te hago una aclaración. Somos lo que comemos, absorbemos, digerimos y podemos eliminar. O sea, todo eso es, ¿no es? O sea, somos los que comemos y todo eso que viene atrás. Que usualmente está bastante dañado, especialmente con niños con autismo. O sea, uno jura que porque el niño come, el niño se alimenta. Y de repente vemos un montón de conductas raras, mi hija mirando de reojo, caminando en círculos, caminando en puntilla, aleteando las manos. Todas estas conductas que nos preocupan, que muchas veces nos dicen que es parte del autismo, gente, es parte de un problema médico que aún no es descubierto en tu hijo. Entonces, por eso que quiero que tomen esta oportunidad para conocer a estos grandes médicos que pueden ayudarlos en este camino. Nos podemos quedar 2 horas más con ustedes, o sea, te lo juro que a mí siempre se me hace tan corto estos tiempos. Doctor, ¿algunas últimas palabras, algo que quiera usted decir cada en su momento ahorita para, o sea, qué le gustaría? Y queremos recordarles que este programa inmediatamente termina, queda guindado en nuestras diversas plataformas, con las redes de ambos del equipo,
precisamente para que pues pueda apuntar, y si tiene alguna duda o si quiere sacar una cita, pues ya la distancia no es impedimento para poder tener este tipo de consultas maravillosas. Doc, consejos, palabras. Yo sí tengo que dejarles un mensaje, es que como familias siempre sostengan la bandera de la salud física, psicofísica, integral de sus hijos o sus parientes con un diagnóstico, porque todo el sistema de atención está ordenado de una manera en la cual la salud física no tiene ni espacio y ningún lugar en todo esto. Y la salud neuropsicológica está vista solo en la funcionalidad del paciente. No está medida en términos de inflamación, nutrición, oxidación, etc. Por lo tanto, si alguien puede hoy, dado como está el modelo de atención, sostener la salud integral de la persona con el diagnóstico, es el grupo familiar que lo mira desde ese ángulo, tiene profesionales que trabajan en pos de esa funcionalidad del cuerpo entero, digamos. Toda conducta disruptiva para nosotros, que el paciente se pegue, que el paciente se tire al piso, que el paciente vomite el agua, cualquier sintomatología que ustedes nos han contado, para nosotros y ante todo es una disfunción netamente física y muchas veces es dolor que el paciente no puede percibir por trastornos sensoriales o no puede expresar por problemas en la comunicación. Por lo tanto, el nivel de injusticia de abandonar físicamente a una persona con diagnóstico de TEA es demasiado elevado como para no tener que hablar de que esto debería ser un derecho humano a nivel mundial, que toda persona con un trastorno en la comunicación, cualquiera fuere su diagnóstico, debiera ser explorada por sus problemas médicos, concomitantes al diagnóstico como lo llamamos. ¿Para qué? Para que no le falte nada desde lo físico. Y solo así, y con el cuerpo funcionando de manera optimizada, se puede pensar en proyectar una mejor salud neuropsicológica y a partir de eso, y con una buena nutrición, sin alergias, sin constipación, sin diarreas, con buen descanso, con buena calidad de alimentación, el paciente a partir de eso sí pensar en su funcionalidad neuroconductual, su inserción social, sus amistades, ir a un cumpleaños, etcétera. De la otra forma, dando vuelta a la tortilla en el panqueque, me parece a mí. Es mi mensaje. Buenísimo este doctor. Bueno, difícil agregar algo después de semejante discurso. Claro, pero bueno, agregando quizás un poquito a las palabras de Nico, y bien lo que tiene que ver con mi área, es que con una intervención nutricional siempre se pueden tener mejoras, siempre se puede trabajar en lo que es la calidad de vida, no solamente del niño, sino también de todo el grupo familiar, ¿está? Porque un niño que no duerme es una familia entera que no duerme. Entonces, cuando logramos mejorar la calidad de vida, mejora la calidad de vida y de disfrute de toda la familia. Y trabajamos muchísimo para que eso suceda, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, con alinear la biología, ¿está? Con darle a ese cuerpo los nutrientes que necesita para un óptimo crecimiento y desarrollo, la nafta que necesita para crecer correctamente, y por devolver infancias, ¿no? Que los chicos, o sea, se dediquen a ser felices, a jugar, a descansar, a crecer como se debe. Así es. Oye, con eso nos quedamos, recordándoles que pues sube inmediatamente este programa para que tengan la oportunidad de verlo con mucha calma. Nos acaban de escribir de Veraguas, hay una lluvia y no pudo conectarse a tiempo, pero no importa, amiga, Todo queda colgado. porque todo queda colgado en nuestras redes para que tengas la oportunidad con calma, pues, y más concentrada, pues de ver esta valiosa entrega en el día de hoy por parte de dos profesionales que pues se conectan directamente desde Argentina, el dúo dinámico, el equipo dinámico, como lo han llamado varios de los... Seríamos como Batman y Robin, lo ya conozco. Para mí, quiero que sepa que son Batman y Batman. Yo soy Robin, no soy Batman, ¿qué me toca? Por eso dije Batman y Batman, porque de verdad que yo siento que aquí no hay nadie menos que nadie, en el sentido de que uno de pero los Robin también hacía muy buenas cosas, escúchame. Era un equipo. Nadie quiere ser Robin, equipo. todo el mundo quiere ser Batman, vamos a estar claros. En mi corazón ustedes son los dos mis protagonistas. Siento que Raquel hemos estado mucho de la mano de ustedes y continuamos mejorando de la mano de ustedes.
que por supuesto que lo voy a postear a todo el mundo, toda la información para que puedan ser atendidos por este gran dúo. Y yo me quedo mucho con esto. Digo que tenga tu hijo. La parte física, la que él no te puede decir, justamente por su diagnóstico o incluso por su edad. Yo tengo a mi hija sin diagnóstico, la otra, Marcela, que tampoco me puede decir todo lo que le pasa. Nosotros tenemos que estar mirando sus conductas, ver cómo hacen la caca, investigar a nuestros hijos, porque no van a poder estudiarlos, porque no van a poder decirnos. Y cuando veamos estas conductas de las cuales hoy conversamos, de una vez saltar y cuidar esa parte física. ¿Por qué? Porque luego vendrán las mejorías en la calidad de vida, en la conducta y todo lo que tú quieres ver en tu hijo. Así es. Estudiar y, como siempre dijimos, abrazar la condición de tu hijo y ver todos esos aspectos que pueden ayudar a mejorarlo. Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias por conectarse, gracias por compartir pues de todo lo que ustedes saben con esta comunidad que pues ha tenido muchísimas preguntas y que bueno, va a tener la oportunidad de verlo nuevamente a través de nuestras redes sociales, @unaluna_a_la_vez. Gracias por estar conectados a todos ustedes también y que tengan un excelente noche. Que se cuiden mucho, se les quiere. Chao, Doc. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Prontito Gracias, hablamos. muchas gracias. A ustedes.